Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos en esta mañana listos, Señor, y preparados para que vos nos hables, para que, Señor, vos sigas formando en nuestra vida un corazón conforme al de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo reprendo, Señor, todo espíritu que no viene de tu parte, ato todo espíritu de manipulación, de intimidación, llevo cautiva la obediencia de Cristo, todo pensamiento y derribando toda altivez que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar atentos, receptivos, Señor, a lo que vos tenés para decirnos, Señor, porque tu palabra es la que va y no viene vacía, Señor. Te damos gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Echamos toda ansiedad sobre vos y nos despojamos de toda distracción, Señor, para escucharte, Señor, para tomar esta palabra como una semilla, Señor, que transforme nuestras vidas un poquito más, Señor. Te damos gracias por esta mañana, gracias porque podemos reunirnos, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de adorarte, Señor, en este país. Te damos gracias, Señor. Nos quedamos en tu presencia, Señor, y abrimos nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días. Los felicito a todos por estar acá, porque es para felicitarlos. Son los valientes que vinieron con frío, con lluvia, prepartido. Así que bueno. La palabra que yo les voy a compartir hoy, en realidad las palabras que les voy a compartir tienen que ver con un proceso de transformación que hizo Jesús en mi vida. Y todas las cosas que les voy a compartir tienen que ver con eso, con lo que Dios primero trabajó en mí y con situaciones del pasado o de otros ámbitos que no tienen que ver con este, para que ninguno se sienta... Los ejemplos fueron cuidadosamente seleccionados de afuera para que nadie se sienta afectado. Bueno, el título que le puse a este mensaje es Viviendo bajo autoridad, el principio espiritual del reino. Y vamos a leer en Romanos 13, del 1 al 8. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, fuerte el pasaje, ¿no? Yo pienso que es el libro de Romanos y que le hablaba, creemos que es el apóstol Pablo el que escribió esto y le hablaba a los romanos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los romanos? ¿Ustedes se acuerdan lo que le hacían a la gente cuando la gente se corría de la ley? Bueno, imagínense estas personas recibiendo este mensaje, ¿no? Del apóstol Pablo diciendo: esto es palabra de Dios, tienen que obedecer, honrar a la autoridad. Y la verdad que esas autoridades no sé si eran tan fáciles de honrar, pero bueno, es la palabra, ¿no? Y muchas veces se opone a lo que nosotros entendemos o aprendimos en el mundo. Y yo acá hice algunas preguntas como para autoevaluarnos el estado de nuestro corazón en relación a esto, a la obediencia y a la sujeción, ¿no? ¿Me molesta que me corrijan? No les voy a hacer levantar la mano, pero yo la levanto, me hago cargo. ¿Siento fastidio o enojo cuando alguien me da una indicación? ¿Me cuesta rendirle cuentas a alguien? ¿Qué se despierta en mí cuando alguien tiene más autoridad en algo que yo también hago? ¿Qué nos pasa con eso, no?
Y yo todo esto que voy a traer, como les dije antes, tiene que ver con un proceso que Dios hizo en mí de transformación y que sigue haciendo porque sabemos que nadie está listo, ¿no? El que esté listo, bueno, le mandamos un beso grande, que se vaya con Dios tranquilo y nos vemos allá en el cielo, pero por ahora todos seguimos acá, así que tenemos que seguir siendo transformados. Y el punto siguiente de este mensaje le puse la herida detrás de la autoridad, ¿no? Porque ¿por qué nos cuesta tanto a veces aceptar una indicación, una corrección? Yo quiero decirles que si en este momento esto que yo estoy hablando les genera bronca o irritación, bueno, gloria a Dios, porque Dios nos va a hacer libres hoy en esta mañana. Y arréglensela con Dios porque es la palabra, es su palabra, no lo dije yo. Pero hay una herida detrás de la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que vivimos... ¿Quiénes son las primeras figuras de autoridad para nosotros cuando nacemos? Los padres. Y puede ser que ese vínculo nos haya hecho construir una relación con la autoridad distorsionada. ¿Por qué? Pueden pasar dos cosas, que son los dos extremos igualmente de malos. Puede ser que hayamos visto en nuestros padres autoritarismo, ¿no? No porque te lo digo yo y punto, o castigos muy feroces, o una falta de escucha, ¿no? Y que no se podía conversar nada con los padres porque enseguida te bajaban la presión y te decían no a todo, o eran muy rígidos. O nos puede haber pasado al revés, lo contrario. Eso generó obviamente mucho resentimiento, ¿no? Porque después, ¿a dónde proyecta uno esa relación de autoridad? A los jefes en el trabajo, a los líderes, a los pastores, a los hermanos más grandes, ¿no? Todo el que me quiere venir a decir algo, yo enseguida estoy ahí como... salto así como enseguida irritado, ¿no? Pero también está el otro extremo opuesto que también nos hace muy mal, que es la falta de límites. El no tener una figura de autoridad, ¿no? Yo siempre hacía lo que quería, me manejaba, arréglate como puedas. Entonces, después, en la vida cotidiana, me cuesta reconocer a alguien en su rol de autoridad. ¿Por qué? Porque no aprendí eso. O sea, no tengo ningún problema, pero tampoco lo reconozco y lo honro, ¿no? Entonces, los dos extremos están mal. Y producen algo en nosotros que es la dificultad de estar bajo autoridad, ¿no? Por eso, antes de seguir con el mensaje, lo que nos tenemos que preguntar es esto. ¿Tengo alguno de estos patrones de comportamiento para relacionarme con la autoridad? ¿Estoy conociendo la verdad de la palabra? Yo sufrí los dos extremos, ¿no? En casa no me daban ni bolilla o cuando me ponían un límite se iban ya para el otro lado, ¿no? Con castigos súper severos. Entonces, claro, no había una concepción moderada de lo que era una autoridad, porque o te dejaban como, bueno, arreglate sola y no había ningún límite, ningún marco, ninguna contención, o de golpe era todo lo contrario, que vos decías, ¿qué le pasó? De golpe se acordó. Pero bueno, le mandamos un besito grande a mamá y papá que hicieron con lo que vivieron. Y entonces ahí se va gestando algo, ¿no? Que después Dios tiene que sanar, porque cuando llegamos al camino nos damos cuenta que, claro, que no aprendimos a estar bajo autoridad, que nos pasa esto, que nos molesta cuando nos dicen algo, que nos corrigen y quizás porque también estuvimos muy sometidos a una crítica constante, ¿no? Vieron esos padres que nada de lo que haces está bien, como me saqué un 9.50, ¿por qué un 10? Bueno, felicitalo, tirale un centro también, pobre. Entonces, cuando estamos sometidos también a tanta rigidez o tanta crítica constante, bueno, nos volvemos personas que reaccionamos defensivamente. Y eso lo tenemos que sanar. ¿Por qué? Porque estar bajo autoridad es un principio espiritual, lo dice la palabra. El Señor no nos puede delegar autoridad ni nos puede dar autoridad espiritual si nosotros no sanamos esto y si no tenemos la revelación, porque esto racionalmente no lo podemos entender, no lo vamos a entender. Tenemos que tener la revelación de este principio espiritual. Y entonces tenemos que conocer algo también, ¿no? Que la rebelión a la autoridad tuvo un origen en el universo, que fue Satanás. Satanás no tuvo un problema con algo que hizo. En realidad el problema era lo que había detrás de esa acción, que era el cuestionar a la autoridad de Dios, a la autoridad máxima. Y eso va generando una rebeldía. ¿Vieron que hoy en la actualidad, esto siempre también lo dice el pastor, que en la actualidad hay una crisis con las autoridades? ¿Por qué?
porque ahora encontramos padres que le pegan a los maestros, niños que se rebelan contra los maestros, con los jefes que nadie los reconoce. Yo en el trabajo escucho cada cosa que digo, bueno, Señor, tené misericordia, porque esta gente no conoce a Dios, ¿no? Pero en Romanos 13 dice, no hay autoridad que no venga de Dios, ¿no? Leíamos recién. Y las que existen fueron por Él establecidas. Y eso vale para todo, para las autoridades civiles, para toda estructura de autoridad delegada. Ahora, por supuesto que uno no debe obediencia a alguien solo porque está en un rol de autoridad. Uno tiene que cotejar eso con la palabra de Dios, ¿no? Si yo tengo un jefe que me está diciendo que mienta, no sé, que me quede con un vueltito, que haga algo que sabemos que a Dios no le agrada, yo voy a la palabra y digo, bueno, yo en esto no me voy a sujetar, yo no le debo obediencia en toda esa persona si esa persona no está sujeta a Dios. Pero si esa persona está bajo autoridad, bueno, el sujetarnos nosotros también nos hace estar bajo esa bendición y recibimos lo que esa persona recibió. ¿Por qué también? Porque las personas que fueron puestas en esos lugares tienen una trayectoria, tienen una experiencia, han pasado quizás situaciones que los formaron en su vida. Por ejemplo, yo pienso en nuestros pastores, ¿no? Ellos sirven a Dios hace muchos años. Sirven a Dios, son humanos, por supuesto, tienen defectos como cualquiera de nosotros, pero tienen un recorrido, tienen una trayectoria, pero no lo estoy diciendo desde el lugar de qué importancia, ¿no? Desde el estatus, sino desde la experiencia y el conocimiento que tienen de Dios y de la palabra. Y que nos van a aconsejar, y muchas veces ese consejo nos permite evitarnos un montón de dolor que tal vez ellos ya atravesaron y lo pasaron. Entonces fíjense cómo una autoridad nos puede ayudar a ahorrarnos un montón de dolor, ¿no? También cuando los escuchamos, porque decimos, bueno, esta persona me está aconsejando esto porque quizás lo experimentó y no quiere que yo pase lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando nos molesta? Bueno, tenemos que revisar el corazón. Dice en Mateo 8, del 5 al 10, creo que no lo copié ese, pero lo podemos leer desde acá. A ver si Ale lo pone. Mateo 8, del 5 al 10. Hubo alguien que entendió muy bien esto de la autoridad, ¿no? Que el domingo pasado lo compartió y para mí fue una confirmación porque yo ya venía con esto en el corazón. Y cuando escuché esa palabra dije, claro, va por acá. Va por acá y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. La siguiente. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vamos con el que sigue. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al siervo por el cual estaba pidiendo sanidad, ¿no? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque el centurión romano no dijo, yo ya sé cómo funciona la autoridad porque yo tengo un montón de gente a cargo. No, él dijo, yo estoy bajo autoridad. Fíjense, él primero reconoció que había alguien por encima de él y que eso lo habilitaba también con responsabilidad a hacerse cargo de dar instrucciones a otros. Y eso dice que Jesús se maravilló. Jesús se maravilló por dos cosas, dice en su palabra. Por la fe de la gente y por la incredulidad de la gente, ¿no? Cuando iba a los suyos, decía, no puede ser, o sea, estoy acá, soy el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser que esta gente no se dé cuenta quién soy? Y se maravillaba de la incredulidad de sus hermanos judíos. Y por otro lado también se maravilló de la fe que tenían personas que ni siquiera habían tenido, no habían sido formadas en la Torá, no iban al templo, no tenían conocimiento de nada y sin embargo tenían más fe que los propios. Bueno, acá Jesús se maravillaba también.
pero dice que él estaba bajo autoridad, es lo primero que dice. ¿Por qué? Porque en realidad tener autoridad es tener mayor responsabilidad también, ¿no? En el mundo uno, ¿cómo lo entiende? Como estatus, como privilegio, como ser habilitado para hacer cosas que los demás no pueden, ¿no? Como una excepción. Pero en realidad en el reino Jesús nos enseñó todo lo contrario. Él se agachó, limpió los pies de sus discípulos y fue atravesando todo ese recorrido, ¿no? La otra vez compartíamos con los preadolescentes los sábados, estábamos hablando de cómo Jesús aprendió la obediencia, ¿no? Y él vino, imagínense, era Dios, estaba sentado ahí al lado del Padre, bajó, se hizo hombre, pero ni siquiera es que vino como adulto, vino como hombre, bebé, le tenían que cambiar los pañales, dar de comer, recibir asistencia de personas, siendo Dios, imagínense, ¿no? Él se rebajó hasta depender de otros, pero además después se rebajó y se humilló a sí mismo hasta el punto de dar su vida en la cruz. Fíjense si no aprendió la obediencia y la humildad. La palabra dice, ¿no? Varón de dolores experimentado en quebranto. Y a mí a veces me molesta que me den una orden, digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser si el Señor, el Rey de Reyes, se humilló hasta lo sumo? Pero también por eso Dios lo exaltó y le dio un lugar a la diestra, ¿no? Le dio el lugar máximo de autoridad en el cielo que alguien puede tener. ¿Por qué? Porque Él se humilló y fue exaltado. El Señor no nos quiere lastimar, el Señor no quiere humillarnos. Su palabra es clara, al que se humilla Dios lo exalta. Él en realidad quiere reconocernos, quiere ponernos en lugares de autoridad, quiere que podamos influenciar a otros. Pero primero tenemos que vivir este proceso de transformación con Dios, ¿no? El pastor siempre nos enseña luz, orden, fruto, autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos autoridad? Cuando hay fruto en nuestra vida, cuando hay un testimonio, cuando nuestra vida habla por sí misma. Eso es lo que tenemos que entender y que reconocer. Y que va a haber tiempo para servir al Señor, y hay tiempo para ser reconocidos, y hay tiempo, ¿no? Y veníamos también compartiendo los domingos anteriores el proceso que tuvo David. A David no es que lo ungieron y al día siguiente dijo, acá vengo yo, queridos, ¿no? Agrandado. No, todo lo contrario. Él fue transformado, se sometió al proceso de estar bajo la autoridad de Saúl, siendo que Saúl había empezado a cometer muchos errores con él, ¿no? Pero él respetó su autoridad, respetó su unción. Fíjense cómo incluso él tuvo la oportunidad de vengarse y no lo hizo. Entonces es como decíamos, no es que uno tiene que deber autoridad o obedecer en todo a personas que tal vez están haciendo algo que no corresponde. No decimos eso, pero en lo que dependa de nosotros, honrar siempre a las autoridades. Hace un tiempo en el trabajo, estábamos almorzando todos y escucho que a la máxima autoridad de nuestra institución se estaban burlando porque se ve que usaba un maquillaje, no sé, que se le corría siempre. Un delineador cremoso, las chicas saben de lo que hablo, que se le corría, ¿no? Entonces, se estaban burlando de eso. Una de las personas, ay, mirá, alguien que la vi, se parece un mapache, ja, se burlaban. Y a mí me dio una bronca porque dije, por culpa de comentarios como el que tiene esta persona, después yo me tengo que bancar que digan que todas las mujeres son conventillueras, chismosas, competitivas, criticonas. Y no somos todas así, ¿no? Entonces, claro, yo estaba comiendo, hice una pausa y le dije, bueno, podría ser solidaria con la mujer y avisarle que tiene el maquillaje corrido en vez de burlarte de ella. Adivinen a quién despellejan ahora. Pero bueno, porque me la busqué, ¿por qué? Porque la palabra lo dice, corrige al sabio y te amará. El necio te odia más, genera más resentimiento. Y nosotros acá no somos necios, ¿amén? Somos personas sabias que buscamos la sabiduría. Así que si alguien nos corrige, lo vamos a aceptar con amor. ¿Vieron que hace un tiempo les conté el caso de un nene que estaba corriendo por una iglesia y que la mamá cuando lo retó se sentó y él hizo caso? Pero después le dijo, quiero que sepas que por dentro yo sigo corriendo.
Y evidenciando así que la obediencia y la honra tiene que ver con algo del corazón. Porque yo incluso con mi conducta puedo estar aparentando que soy reobediente, que soy sumisa, que soy una persona que se sujeta, pero por dentro estar pensando otras cosas, ¿no? ¿Saben cuántas veces me corrigió el Espíritu Santo? Que capaz me decían algo y yo decía, ¿y esta persona quién se crea? No, enseguida el pensamiento. Y ahí el Espíritu Santo me decía, te escuché, y me corregía, ¿no? Y yo me arrepentía. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón en relación con eso? Incluso me pasó algo muy puntual una vez que yo estaba quejándome en oración con Dios por una persona que tenía un lugar de autoridad que yo consideraba que no lo merecía. ¿Quién sos? Bueno, y orando con Dios, quejándome por esa situación, el Espíritu Santo me dice, yo la elegí a esa persona. Si tenés un problema con esa persona, en realidad tenés un problema conmigo. Listo, nunca más dije nada, Señor, perdóname. Agaché la cabeza y dije, bueno. Hace un tiempo atrás, bueno, yo siempre les cuento que yo empecé a ir a una iglesia cristiana evangélica a los 16, pero en realidad después me aparté y hoy, mirando para atrás, yo digo, bueno, me convertí de grande en realidad. Porque yo antes conocía de Dios, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Y yo recién empezaba a congregarme en esta casa. Y creo que todavía Marian y Juan estaban de novios. Fue por ahí que habían hecho un retiro de 3 días. Creo que había sido todo un fin de semana. Ahí me confirman que sí. Y llegamos al lugar y Marianela era la encargada de coordinar todas las actividades que se iban a ir desarrollando, ¿no? Entonces ella tenía el cronograma, la listita, y decía, bueno, ahora vamos todos para acá, ahora hacemos lo otro. Y en un momento llegamos y teníamos que dejar todos los bolsos y dijeron, bueno, las habitaciones están arriba, pero ahora dejen todos los bolsos acá que nos vamos a desayunar o nos vamos a escuchar la primera palabra. No me acuerdo cuál era el orden. Y yo dije, no, pero porque pensé, la gente porque tarda un montón. Yo en 2 patadas subo, acomodo todo en la habitación, dejo todo ahí ordenadito y después bajo. Y le digo, Marian, no, yo voy directamente y subo mis cosas y después voy. Y Marian me dice, no, hay que dejar las cosas acá. No, pero yo... Y me dijo, me miró y me dijo, te dije que no, sujétate. Y fue como, Pero a mí algo se me reseteó en el cerebro en ese momento. Como que yo entendí, dije, claro, o sea, esto es desobediencia, ¿entienden? Porque vieron que en esos encuentros el Señor no es que libera cuando estás sentado en la charla. El Señor ya empieza a hacer su obra desde que llegaste, desde que pusiste un pie ahí, ¿no? O desde antes. Va preparando los corazones, ¿no? Entonces el Señor arrancó tranquilo conmigo ese día. Obvio, es mi amiga. Pero bueno, también en ese proceso uno acepta la autoridad espiritual de otra persona que va más adelante en el camino. Marian es 1 año más joven que yo. Pero bueno, también tiene más autoridad porque ha tenido revelaciones y ha conquistado áreas de su vida en momentos distintos a los míos, ¿no? Entonces uno tiene que poder sujetarse a las personas y recibir consejo de las personas que ya vivieron lo que nosotros estamos viviendo tal vez, ¿no? O ya tuvieron una revelación que yo todavía no tuve. Yo en ese momento no tenía revelación de la autoridad. Si yo me manejaba como podía, si siempre estaba sola. Entonces es toda una novedad, ¿no? De golpe vos decís, pero pará, claro. Hay gente que te dice lo que tenés que hacer, pero porque también hay gente que le importa lo que vos estás haciendo, ¿no? Son las dos cosas. Juan lo decía hace un ratito, el Señor al que ama disciplina. Entonces, ¿cuántas veces les ha pasado? Capaz que ven otro nene están con sus hijos, ven otro nene que se está portando mal. Bueno, que lo rete su mamá, ¿qué me importa si no es mi hijo? ¿Ustedes se ocupan del propio o no? Entonces, fíjense, si el Señor ama y disciplina. Yo, porque soy pedagoga, me considero palabra autorizada para retar a todos los niños siempre. Ayer les contaba a los nenes que nos reíamos que fui al Cabildo a hacer un recorrido turístico y había una nena de 3 años que en un momento la madre se descuida, la deja sola y hace así por el lienzo de un retrato de un prócer. Y yo, tipo con los pelos de punta, fue como, no se hace eso. Bueno, y ahí la madre se dio cuenta y se la llevó, ¿no? Pero en realidad uno a quién disciplina, a los que ama. El Señor es igual. El Señor nos acepta como hijos
Y aceptarnos como hijos viene con todo el combo, de corregirnos, de transformarnos en mejores personas. ¿Por qué? Porque uno entiende todo también, y el Señor entiende lo que vivimos, pero no nos quiere dejar así como estamos. Porque si no nos victimizamos, ¿no? No, yo no puedo obedecer a la autoridad porque yo, mira, el modelo que tuve. Bueno, pero el Señor quiere sanar eso, quiere mostrarte la verdad de su palabra para que te haga libre, ¿no? Hay algo que siempre, por lo menos pasa en mi campo profesional, que es que vieron que la educación es algo que todos hacemos. En tanto transmitimos cultura, conocimientos, en la casa educamos a los hijos, en la escuela, en el club, siempre estamos educando, aunque no sea en una escuela o en una institución que esté preparada para eso, ¿no? Entonces, como la educación está en todo, todas las personas opinan sobre educación. Y algo que siempre hablamos en el trabajo con mis colegas es, bueno, pero todo el mundo puede opinar de educación, porque yo estudié 6 años, hice una residencia, hice un profesorado, ahora voy a hacer una especialización. O sea, y cualquiera viene y opina y te dice, lo que vos haces es re fácil, cualquiera lo puede hacer. Bueno, hacelo, a ver si te resulta igual de fácil. Entonces siempre decimos, claro, en realidad cualquiera puede opinar sobre la educación, pero no cualquiera es palabra autorizada para hablar de educación, que son 2 cosas distintas. Este es un ejemplo terrenal, ¿no? Pero también uno lo puede pensar en el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿quiénes son las palabras autorizadas? Porque aconsejar desde nuestra experiencia podemos aconsejar todos, pero eso no nos da autoridad, ¿no? En realidad la autoridad nos la da estar bajo autoridad, sujetarse, tener una vida de santidad y de integridad y vivir para Dios. Eso es lo que nos da la autoridad. Al menos eso es lo que me enseñó Marga. Si ustedes entienden otra cosa, después cuando venga la semana que viene, lo hablan con ella, lo hablan con ella tranquilos. ¿Por qué? Porque a mí alguien me podría decir, no, vos no podés aconsejar sobre crianza porque no tenés hijos. No, es verdad, pero yo acompañé un montón de familias y vi la transformación que hizo el Espíritu Santo en esa gente. Y lo que yo impartí fue lo que yo tenía de parte de Dios. Más allá de mi título es una excusa que me abre puertas, pero nada más. Pero todo lo que yo sé lo aprendí de la palabra principalmente. Y me gusta esto porque en algún momento yo hice muchos años de terapia y había elegido una psicóloga que era especialista en infancia y juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en ese momento trabajaba con niños con discapacidades y entonces a mí, más allá de trabajar en terapia cuestiones mías, me servía mucho la mirada de ella como psicóloga que me supervisaba todas mis prácticas. Entonces yo le llevaba muchos problemas de los que vivía en el trabajo para que ella me oriente y me aconseje y me ayude, ¿no? Y yo creo que ella hizo más por mi formación profesional que la facultad, les digo. Porque era la que me iba coacheando, vamos a decir, en ese proceso, ¿no? A veces uno romantiza ciertas tareas o ciertos trabajos. Pero trabajar con personas, con niños con discapacidades, no es tan romántico como uno piensa. Qué lindo, mirá, qué dulce. No. Había olor a sangre, olor a baba, olor a mocos, olor a caca. Tenías que acostumbrarte que llegabas un día y capaz alguno de los niños no estaba porque su expectativa de vida era corta. Entonces vos llegabas y ese chico no estaba más, se había ido. Se había ido, ¿no? No que se había ido de la institución. Habían chicos que estaban judicializados porque los padres, como tenían discapacidad, los dejaban ahí, los depositaban en ese lugar. No era muy romántico el trabajo, ¿no? Entonces uno tenía que estar preparado y si no tenés profesionales que te supervisen, es difícil. Y entonces esta psicóloga siempre me decía, ¿por qué pensás que la mayoría de mis colegas psicólogos no eligen especializarse en infancia? Porque tenés que lidiar con los padres, me decía. Y a ella me contaba que le pasaba que cuando era muy jovencita, que había empezado sus prácticas en un hospital, dice que las mamás le decían, ¿vos tenés hijos? No, todavía no. Buah. Como que, ¿qué me vas a venir a decir, no? Bueno, y era una persona que se estaba formando. Entonces, si a nosotros algo de esto nos suena familiar, ¿no? O en algún momento nos encontramos diciendo, ¿qué me va a venir a decir esta persona? Porque yo lo he hecho también. ¿Qué me va a venir a decir esta persona si no tuvo la vida difícil que tuve yo? Si tuvo todo fácil, ¿qué me va a venir a decir? Bueno, pero esa persona tiene la revelación de la palabra, conoce a Jesús, tiene autoridad por eso, no porque haya tenido que vivir lo mismo que vos necesariamente. Obvio que si alguien atravesó algo similar te va a entender más
desde lo humano, pero la autoridad no tiene que ver con eso. La autoridad tiene que ver con haber pasado procesos y haber vencido. Eso es lo que nos da la autoridad. Y acá les voy a contar algunos casos de ejemplos bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento, de gente que se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. Se los voy a contar, no lo vamos a leer todo completo, pero en Números 12, por ejemplo, después si quieren léanlo en su casa, tenemos el caso de Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moisés, ¿no? Y ellos en apariencia se estaban quejando porque Moisés se había casado con una persona de otro pueblo, con una cusita, de otra región. Pero en realidad eso era lo que estaban diciendo. La cuestión en el corazón era que se estaban rebelando contra la autoridad que Dios había delegado en Moisés. Y entonces Miriam dice, ¿solo por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Como diciendo, ¿por qué Moisés es más que nosotros? Si yo también profetizo de parte de Dios, hablo de parte de Dios. Y en realidad se estaban quejando porque supuestamente la molestia era que se había casado con una persona de otra región, pero en realidad lo que les molestaba era que Moisés tuviera más autoridad que ellos, que eran todos hermanos, ¿no? Y dice que Dios los llamó a los tres y le dijo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Saben qué? A partir de ahora solamente con Moisés voy a hablar cara a cara. O sea, le dio más autoridad, le dio más distinción a él, porque lo habían criticado. Y Miriam sufrió las consecuencias. Dice que cuando Moisés y Aarón intercedieron por ella, ella tuvo que apartarse del campamento 7 días, porque estaba inmunda, había quedado leprosa por ese pecado de rebeldía. Gloria a Dios que vivimos en un tiempo de gracia, yo pienso, ¿no? Porque si cada uno de nosotros, cada vez que abrimos la boca en contra de una autoridad establecida por Dios, tuviéramos lepra, no, estaríamos todos en una granjita de rehabilitación, sanándonos, ¿no? Pero en este momento, que no estaban en el tiempo de gracia, bueno, era mucho más severa la consecuencia. Y dice que Miriam tuvo que ser apartada 7 días y todo el campamento se demoró esos 7 días porque tuvieron que esperar a que ella sea restaurada, sea sanada y vuelva al campamento. Pero ¿saben qué? Hubo restauración para ella porque fue moderada. Pero después tuvieron un grupo de personas que se rebelaron, que fue la rebeldía, ¿no? de Coré, Datán y Abiram, que está en Números 16. Y ahí no hubo capacidad de restauración. Dice que la tierra se abrió y los tragó a todos. Fue una generación, un grupo que tuvo que ser erradicado de ahí para que pudieran seguir sirviendo. Y que Dios nos libre, hermanos, porque cuántas veces, ¿no? Uno ve que hay personas que fueron arrancadas de un lugar porque se estaban comportando así. Y tal vez la consecuencia en el pecado de hoy no es tan visible. No vemos una persona leprosa, ¿no? No vemos esas consecuencias así de forma visible. Pero están, el Señor escucha todo. El Señor escucha incluso lo que pensamos. No les digo que cuántas veces yo estaba pensando algo que nada que ver y me corregía el Espíritu Santo. La delegación de la autoridad tiene que ver con la responsabilidad también. A mayor autoridad, mayor responsabilidad tenés sobre lo que pasa. Por eso nuestros pastores insisten tanto siempre con que se haga todo en orden, que consultemos, que no nos mandemos solos. ¿Por qué? Porque si alguien resulta dañado o se siente mal, los que tienen que hacerse cargo son ellos. Y capaz ni se enteraron de lo que estaba pasando y nosotros nos mandamos solos, ¿no? Y así hemos recibido correcciones varias, pero le damos gracias a Dios por ellos. Dice Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que si alguna persona que está en un lugar de autoridad no está obrando conforme a Dios, o ustedes piensan que no lo está haciendo con la suficiente excelencia y que ustedes lo podrían hacer mejor, porque todos, yo ahora que soy jefa y tengo un grupo a cargo en el trabajo, todos pensamos cuando estamos del otro lado que lo podemos hacer mejor. Sentate en la silla a dirigir,
a ejecutar, a supervisar, y vas a ver cómo la cosita se pone un poquito más complicada, ¿no? Entonces es fácil hablar cuando no tenemos ciertas responsabilidades. Lo mismo nos pasa como hijos con los padres. Los que son adultos ahora y tienen hijos, ¿no se dieron cuenta cuando tuvieron un hijo de lo injustos que fueron con los padres cuando los criticaban? Y dijeron, uy, yo me quejaba de mi papá, mira, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Porque siempre es fácil hablar cuando no estamos en ese lugar de responsabilidad. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es terrible, eso es terrible. Cuando uno se pone en un lugar de maestro, de enseñar a otros, y se equivoca o no lo hace con el temor de Dios, va a rendir cuentas. Dice la palabra que va a recibir mayor condenación. Entonces, tengamos temor con esto y sepamos que si alguien no está realizando bien su servicio, su tarea, desde ese rol que tiene, oremos por esa persona. Oremos que Dios tenga misericordia, oremos que pueda corregir, ¿no?, a tiempo sus actitudes, porque Dios le va a demandar. Dice Hebreos 13:17, que lo leímos, ¿no? Dice que los que tienen autoridad velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Y por último, para cerrar, quiero leerles este pasaje que está en Lucas 14, del 7 al 11, lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice, Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa. Entonces les dio una enseñanza. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú también pudo haber sido invitado. El que te invitó vendrá y te dirá, dale tu lugar a ese hombre. Entonces tendrás que sentarte en un lugar aún de menos importancia que el primero y te sentirás avergonzado. Al contrario, cuando seas invitado, ve y siéntate en el lugar menos importante, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, siéntate aquí, en este lugar es mejor. ¿Qué honor tendrás frente a todos los que estén presentes? Porque el que se cree muy importante será humillado y el que se humilla será engrandecido. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y miren lo que me pasó. Cuando yo empecé a congregarme en esta casa, yo me estaba despidiendo del grupo del que yo participaba en otra iglesia. Y un amigo, ¿no? Esos amigos que uno dice, dejá, ¿para qué necesito enemigos, no? Y un amigo me dijo, ¿y con quién te vas a congregar? Bueno, voy a la iglesia donde se congrega Marianela, ¿no? Le dije, porque ya éramos amigas con Marianela. ¿Y quién te va a discipular a vos? Marianela no puede porque es tu amiga. Aparte, vos sos muy difícil de discipular. Un amigazo. Dije, imagínate la gente que te odia, si este te quiere. Si esta persona, lo bendecimos, le mandamos un abrazo grande. Ya lo hemos perdonado, ya hemos sanado eso, ¿no? Pero fíjense cómo a veces, ¿no? Y nosotros lo hacemos incluso con los chicos. Es rebelde este nene, ay, es terrible. ¿Por qué le pones esa etiqueta a tu hijo u otro chico? ¿Por qué hacemos esas cosas? Pidamos perdón delante de Dios, ¿no? Porque ese comentario a mí me hirió un montón, ¿no? Me hizo creer que yo era como una persona muy difícil para cambiar, ¿no? Y eso uno después vive de acuerdo a lo que cree. Y hace no mucho, creo que fue después de la pandemia, como el primer tiempo inmediatamente después de la pandemia, en una reunión como esta yo pasé adelante para recibir ministración. Me acuerdo que la palabra no tenía nada que ver con lo que me pasó a mí, o capaz sí, y yo no me di cuenta. Pero yo pasé adelante a recibir oración y estaba sola, con los ojos cerrados, y de repente siento una mano que me hace así, como si me despegara un sticker de la cara. Y yo sentí como que tenía algo pegado que me lo sacaban. No se los puedo explicar. Es más, me asusté y abrí los ojos, y cuando abrí los ojos no había nadie, ni me estaban mirando, o sea, ni estaban cerca de ministrarme. Fue algo que hizo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y saben lo que decía? Uy, espera que voy a llorar. Tú puedes hablar sin llorar. ¿Saben lo que decía la etiqueta?
porque lo vi con los ojos cerrados en el espíritu, rebelde. Yo no les hablo de autoridad y de sujetarse a la autoridad porque a mí no me haya costado. Al contrario, les hablo de mi propio proceso, ¿no? De mi propio proceso de entender y tener la revelación del Espíritu Santo de por qué es importante. La palabra dice algo durísimo, durísimo, que los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Saben lo que es una tierra seca? No se puede sembrar nada ahí adentro. Nada prospera. ¿Quieren prosperar? Abran su corazón y pídanle a Dios que los ayude a honrar a las personas que tienen por encima de ustedes, que los aconsejan, que los cubren. Porque las personas no están en autoridad para hacerse ver, para tener lugares más distinguidos. Tenemos el ejemplo de Cristo y todas las personas que nos aconsejan y están en un lugar de autoridad van a tener que dar cuentas delante de Dios si se equivocan. Van a tener que dar cuentas. Entonces ustedes tranquilos, oren por esas personas. Quedaron re lejos los pañuelos, no importa igual. Así que bueno, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Yo los invito a que ustedes examinen su corazón. Cada uno sabe, acá nadie va a estar marcando a nadie ni diciendo. Quizás necesitamos esa restauración de Dios, ¿no? Así como Dios lo hizo conmigo, porque todas las experiencias que yo les estoy contando no fueron públicas. No tuvo que venir alguien a decirme qué problemas que tenés para sujetarte a la autoridad. No, nadie vino a decirme eso. Me lo dijo el Espíritu Santo. Cuando yo me quejaba de la gente y me corregía, cuando yo pensaba algo que no le agradaba a Dios, cuando pasé adelante a recibir una administración y nadie me había puesto un dedo encima y yo tuve esa experiencia. El Espíritu Santo obra, lo tenemos que dejar. Y si les está costando, abrir el corazón con Dios. Me cuesta. A mí me molesta que me den órdenes. A mí me molesta que alguien me diga lo que tengo que hacer. A mí no me gusta. Bueno, díganselo al Señor, porque el Señor va a obrar. Pero necesitamos la revelación de este principio espiritual, porque si no, no vamos a prosperar. Nos estamos resistiendo todo el tiempo al Espíritu Santo. Si nosotros no podemos obedecer a alguien que vemos, ¿cómo vamos a desarrollar la obediencia con Dios? Si no podemos obedecer a alguien que desde el rol que tiene de autoridad nos está aconsejando, nos está ministrando. Si yo no me puedo sujetar a una persona en la tierra, ¿qué obediencia puedo tener con Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios también? Porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos ama y nos cuida. Y eso incluye la corrección. Porque ya, como dijimos antes, si yo no voy a corregir un hijo que no es mío, que no me interesa, que no amo. Yo corrijo a la persona que amo porque quiero que le vaya bien. Entonces eso es lo que el Señor hace con nosotros. Así que bueno, no quería llorar, terminé llorando. ¿No? Pónganse de pie, vamos a orar ahora. El Señor en esta mañana va a traer libertad en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos vivir conforme a su palabra, a los principios que Él estableció y para que prosperemos, para que seamos cada vez más sabios, para que cuando nos corrijan lo aceptemos con humildad y mansedumbre. Dice que la palabra que Moisés, inmediatamente después que la hermana se queja de él y lo critica, decía, y Moisés era el hombre más manso que caminó sobre la tierra. Yo decía, pobre Moisés, si le hicieron esto a él, que era el hombre más manso que... Claro, si le hicieron eso a Jesús, que no. Pero no importa, pero nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Si estamos viviendo una injusticia o tal vez un abuso de autoridad por parte de alguien en el trabajo o en algún contexto, humillémonos delante de Dios. Él está viendo todo, Él va a intervenir. Les aseguro, porque yo lo he vivido también y lo he experimentado. El Señor va a intervenir y los va a sacar de esa situación. Pero también permitamos, ¿no?, que esas situaciones nos enseñen qué es lo que está permitiendo. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto en mi vida? ¿Será que yo tengo que bajar un poquito el copete, que tengo que limar, ¿no?, que tengo que soltar esa altivez que tengo, ese orgullo?
el creerme mejor que los demás, el pensar que sé más que otro. Que el Señor nos libre y nos guarde, ¿no?, de caer en situaciones de crítica a las autoridades y que podamos aprender el principio de la honra también. La honra no es adular, porque yo eso también lo veo en el mundo, ¿no? Como las personas le chupan las medias a la gente que está en autoridad para obtener algo, pero en realidad no la honran, son falsos. De hecho, piensan un montón de cosas feas de esa persona y después se hacen los que no para tener algún beneficio. Pero nosotros no somos así, nosotros no adulamos a nadie, nosotros practicamos la honra y consideramos a los demás y los estimamos como mayores que a nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta mañana, Señor, de victoria, porque creemos realmente, Señor, que la palabra no vuelve vacía y que vos estuviste obrando en los corazones, Señor, que esta es la oportunidad, Señor, de examinarnos, Padre, de revisar, Señor, si en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón hay algún vestigio de orgullo, de altivez, de soberbia, de vanagloria. Señor, si estamos deseando ser vistos o algún lugar de autoridad, Señor, porque pensamos que eso nos va a dar más importancia. No hay ningún reconocimiento mayor al sabernos hijos tuyos, hijos amados, Señor. Nuestro valor no está en lo que hacemos, Padre. Señor, por eso hoy nos humillamos delante tuyo, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, porque el que se humilla es exaltado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, nos rebelamos contra las autoridades establecidas, si caímos en la crítica, en la murmuración, si no hemos reconocido a alguien, si no hemos dado la honra que merecía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que traigas revelación a nuestras vidas, Señor, sobre la autoridad, Señor, sobre este principio espiritual, Señor, que nos permite vivir en libertad, en paz, con gozo y prosperar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos sanes, Señor. Si tenemos una imagen distorsionada de la autoridad por lo que hemos vivido, Señor, porque no tuvimos buenos modelos, Señor, te pedimos que nos sanes en esta mañana. Señor, abrimos nuestro corazón, te pedimos que nos ayudes, que traigas libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana todo orgullo es vencido, Señor, por tu amor, por tu humildad, Señor, por tu unción, que es la que pudre los yugos. Padre, queremos dejar de ser esclavos en nuestra mente. Queremos tener libertad, Señor, para servirte, para buscarte, para reconocer a aquellas personas que se adelantaron en el camino, Señor, y que nos pueden guiar por dónde ir, Señor, que nos pueden enseñar, que nos pueden aconsejar de acuerdo a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pedimos incluso, Señor, que si tenemos que pedir perdón, nos muestres, Señor. Nos muestres la persona, la situación, Señor. Si en algún momento en nuestro corazón hemos menospreciado a alguien, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre, porque entendemos que la autoridad es establecida por vos, Señor. Y que vos sos el que pones, Señor, en los lugares de autoridad a la gente, Señor. Vos sos el que honra, Señor, el que da la honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante tuyo. Nos humillamos y te pedimos que nos ayudes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, Señor, sobre esta casa. Declaramos que entre nosotros no va a ser así, Señor. No vamos a mirar con desconfianza, no vamos a mirar con altivez a nadie, Señor, estimando a todos, Señor, como superiores a nosotros, Padre. Reconocemos y honramos, Señor, a todas las personas que sirven en esta casa, Señor, que disponen su vida, su tiempo, su corazón, Padre, pero también te pedimos que nos ayudes a hacerlo en orden, Señor. Haciendo todo en orden, con transparencia, Señor, sin cortarnos solos, Padre, porque, Señor, estamos unidos al cuerpo, Señor, y en tu casa, Señor, no va a ser así. En tu casa, Señor, los lugares no son para tener mayor distinción, para, Señor, engordar algunos egos, Señor, sino que es para servirte, Padre. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor. Te entregamos nuestra vida. Acá estamos, Señor, para que vos sigas moldeándonos, sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, y nos libres de todo orgullo, de toda vanagloria. Rechazamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que aviva, Señor,
el orgullo, la altivez, Señor, la vanagloria, Padre. Hoy entendemos que somos amados por vos, Señor, que no necesitamos buscar la aprobación de nadie, pero tampoco tenemos la necesidad de resistir a nadie, Señor, porque vos nos rodeaste de personas que nos quieren hacer bien, que nos quieren bendecir. Hoy los honramos, Señor, y a los primeros que honramos son a nuestros pastores, Padre. Te pedimos que los bendigas, que los multipliques, Señor. Te damos gracias por ellos. Gracias, Señor, por todo el amor y la entrega, Señor, que ellos han demostrado, Señor, por su humildad, por el corazón de servicio, que podamos aprender de ellos, Señor. Si en algún momento nos ofendimos con alguna corrección, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a entender, Padre, que hay cosas que son para nuestro bien, Padre. Aceptar la corrección, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque vos, al que amás, disciplinás, Señor. Y recibimos la disciplina, Señor. Recibimos la disciplina con amor, con confianza, Señor, en que vos querés lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que formes un corazón puro en nosotros. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que traigas luz sobre esta palabra y que añadas aún más revelación, Señor, a esto que compartí en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si algo de esto querés entregarle al Señor, el altar está abierto y los hermanos van a pasar y van a orar por cada uno de ustedes. Son bienvenidos.